a nuestra siguiente conferencista, la doctora Adela Isabel Herrera Genes. La doctora Adela es nutricionista y dietista, tiene una maestría en salud pública de la Universidad del Valle, es experta en nutrición pediátrica, es la directora, facilitadora y consejera de lactancia materna y alimentación del niño pequeño, es investigador junior de Colciencias y es docente titular del programa de medicina y el posgrado de pediatría, tanto de la Universidad del Valle como de la Universidad Libre de Cali. Bienvenida, doctora Adela, vamos a hablar de nutrición en los primeros 2000 días. Primero que todo quiero dar las gracias a los residentes y su comité organizador por permitirme estar aquí en este espacio y a todos ustedes por haber sacado un espacio de su tiempo para acompañarme. El tema que me dieron, como dice… Sí, el láser nomás. Sí. Okay. Ana María, nutrición en los primeros 1000 días, ¿qué funciona realmente? Hablar de la nutrición en los 2000 días en 20 minutos es algo bastante tenaz, pero tendría, como dice la doctora Consuelo, tienes 0.6 segundos por día. Entonces, voy a empezar. Tengo aquí los elementos a desarrollar, una breve introducción, me voy a detener un poquito en lo que es la nutrición en el embarazo, luego qué pasa o qué elementos importantes en la nutrición y la lactancia materna y la etapa del lactante, luego nutrición en el preescolar, para terminar en qué dicen las evidencias sobre estas estrategias que realmente funcionan en la nutrición en este tiempo. El tema de los 2000 días, la nutrición, la alimentación en este tiempo, son pocos los estudios que hablan de los 2000 días. La mayoría de las evidencias hablan de qué pasa en los primeros 1000 días. Entonces, ese estudio del 2022, publicado en Australia, donde se hizo una revisión de las diferentes evidencias existentes, hablan de cómo es un momento crítico. Estos primeros 1000 días son un momento crítico para dar forma de por vida a toda la parte de la nutrición, la salud y el posterior desarrollo. Hablan de el periodo comprendido entre la concepción hasta los 5 años. Sin embargo, hay otros estudios que hablan, como este publicado por Ladino y colaboradores en el 2021, hablan sobre la etapa antes del embarazo, hablan de 500 días, estaríamos hablando de 1.3 años, la etapa del embarazo y el primero hasta los 3 años en la etapa preescolar. Este periodo de estas primeras etapas de la vida, esta nutrición temprana se debe trabajar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque es un determinante de toda la parte del desarrollo, toda la función de órganos y sistemas, y es importante para poder intervenir y de esta manera poder disminuir los riesgos de enfermedades no transmisibles. Entonces vemos aquí cómo en las primeras etapas, esta madre, este recién nacido, si lo trabajamos oportunamente y luego ya el niño más pequeño, vamos a tener una mejor oportunidad, es una ventana de oportunidades donde lo que trabajemos se va a poder utilizar, y en la medida que se avanza en edad, a medida que avanza el ciclo vital, vamos a tener menor posibilidad de intervenir ya en el adulto donde hay problemas o ya se presentan complicaciones. Entonces, en la medida que trabajamos tempranamente, vamos a disminuir la aparición de problemas, y en la medida que se actúa tardíamente, pues vamos a aumentar los riesgos. Entonces, vemos aquí cómo se debe trabajar no solo a la madre, sino también al padre, qué pasa con esta parte sociocultural, qué pasa con los antecedentes, donde podamos valorar tempranamente esta mujer desde antes del embarazo, porque si bien es cierto que algunos de los artículos no mencionan esta etapa antes, sí es importante como en las cuentas matemáticas, porque antes del embarazo, en esa etapa fértil, vemos que sí se van a presentar especialmente las alteraciones, y los primeros 28 días de la gestación se presentan las malformaciones más importantes, donde la madre ni siquiera sabía que estaba embarazada. Entonces vemos dentro de la parte de ese embarazo lo que se puede presentar, el déficit, sí, cómo ese estado nutricional es bien importante trabajarlo antes,
¿Por qué? Porque un peso bajo o un IMC disminuido va a estar muy relacionado directamente con toda la parte de esos malos resultados perinatales, pero si tenemos del otro lado la parte del exceso, también vamos a tener problemas, lo muestran las evidencias, como hay que controlar ese peso, porque si tenemos un peso excesivo vamos a tener unos resultados adversos, y si ese peso antes del embarazo viene esa embarazadita con problemas de sobrepeso y obesidad, vamos a tener unos problemas aún en mayor grado que si viene con un estado nutricional normal. Entonces es importante controlar ese exceso de peso, es importante la valoración pregestacional, porque incluso cuando ya tenemos esa embarazadita, ese primer trimestre, si tenemos un exceso o un déficit, vamos a tener elementos importantes, como este primer trimestre es un predictor importante de si tengo o no esos resultados adversos. Entonces vemos, por ejemplo, la encuesta en SIN que nos decía con relación a esta embarazada. Vemos que aunque ella fue publicada casi en el 2020, no tenemos datos más recientes sobre el estado nutricional de las embarazadas en Colombia desde la parte de nutrición. Vemos como el exceso de peso tenemos un 42.6% mostraba, y un déficit, especialmente la etapa de la gestante adolescente, un 21.4%, cifras elevadas teniendo en cuenta que es un grupo de vulnerabilidad y donde habría que hacer una intervención bastante importante. También mostraba como la parte de anemia, un déficit 26.2% de prevalencia, deficiencia de hierro bastante alta y también deficiencia de vitamina D. Entonces, como vemos, son bastante las alteraciones que se pueden presentar, y como la malnutrición en toda su forma, pues va a estar asociada a todos estos riesgos, por lo que hay que trabajar desde antes de. Vemos aquí en esta gráfica bien interesante cómo la parte de la nutrición va a estar relacionada con todas las implicaciones en estos primeros 2000 días. Vemos cómo desde el embarazo y antes de, pues, tenemos que trabajar ese primer trimestre, cómo los nutrientes macro y micronutrientes son importantes. Aquí vemos hacer énfasis en la vitamina B9 o ácido fólico, la parte del hierro, vitamina C, el calcio, cómo hay que hacer ajuste de proteínas y ácidos grasos esenciales. En el segundo y tercer trimestre, adicional a estos nutrientes, cómo tenemos que ya hacer más ajuste en cuanto a calorías, más ajuste de proteínas, y así sucesivamente en el recién nacido, en ese primer año que es una etapa importante, y hasta los 5 años, pues que es lo que estoy revisando acá. Vemos cómo hay que seguir haciendo ajustes en toda la parte de calorías, toda la parte de grasa, que a veces nos olvidamos, que estos primeros 5 años tenemos que ajustar en los requerimientos de los niños. Yo siempre les muestro a los estudiantes cómo es la única etapa en que tiene que darse hasta un 40% de grasa. La madre se olvida de eso y nos llega a la consulta con un niño con bajo peso, porque ella solo le da proteína y carbohidratos, baja grasa, porque se supone que no debe dar grasa a los niños, y vamos a tener un niño con bajo peso, y nos pasa a menudo en la consulta. Vemos aquí esta tabla como nos muestra este incremento de nutrientes respecto a la embarazada, respecto a la no embarazada en la etapa de la gestación y la lactancia. Vemos cómo hay que hacer los ajustes, básicamente relacionado con lo que estaba diciendo en la diapositiva anterior. Sin embargo, vemos que la energía, si vemos aquí cuánto hay que hacer el ajuste de calorías, no más de un 15% en la etapa de la gestación. Sin embargo, vemos que hay un aumento del 30, 40, 50%, y la lactancia, si es lactancia exclusiva, podríamos ajustar hasta casi un 25 a 30%. Igual con los demás macro y micronutrientes, cómo tenemos que hacer los ajustes. Aquí la parte de la vitamina B2, el ácido fólico, etcétera. Y vemos aquí un elemento importante y que a veces nos olvidamos, que es la parte de la colina. Sabemos que la colina es uno de los elementos para formar la acetilcolina como neurotransmisor, y que es importante en toda la parte cognitiva del recién nacido, y mostraba cómo se ha trabajado sobre este micronutriente. Hace parte de las vitaminas del complejo B. A veces nos olvidamos, pero todas las funciones que tiene, y que en la parte cognitiva tratar de
ayudar un poquito a ese ácido fólico también en la prevención de los defectos del tubo neural. Esta gráfica nos muestra los alimentos más ricos en colina y que tenemos que utilizarlos en todas las etapas del ciclo vital. Vemos aquí el hígado, vemos aquí el huevo, que es uno de los alimentos más ricos, y vemos en la tabla siguiente, espero que tome la foto, las cantidades de requerimientos para los grupos de edad, importante en la gestante, en el lactante y en los diferentes grupos de edad. Entonces, con relación a la parte de macronutrientes, en esta etapa del embarazo, importante el consumo de proteínas, como les decía, dar una mayor cantidad de proteínas de alto valor biológico. Importante saber la eficiencia con que el organismo convierte esta proteína de la dieta en proteína para el bebé. Vemos cómo los omegas son importantes y toda la función que tiene, y la parte de los carbohidratos, que generalmente se puede ceder en esta etapa, siempre controlando los carbohidratos simples. Y veamos este artículo donde mostraba que el tipo de carbohidratos podía actuar sobre ese recién nacido, disminuyendo el consumo de carbohidratos complejos y dar mayor cantidad de carbohidratos simples, podría tener como resultado un niño más pequeño para la edad gestacional. Por eso es bien importante, pues, elementos que parecen tan sencillos, tenerlos en cuenta. Y micronutrientes como el calcio, pues son muchísimos, pero no podría en este espacio. Como uno de los más importantes, el calcio, vemos este Cochrane que mostraba que no solo es importante para tratar de disminuir los riesgos de hipertensión, sino cómo podía estar relacionado con dar suplemento de calcio, tener niños de peso mayor que las que no recibieron suplementación. Entonces, esta es la recomendación de este Journal de Ginecología, es cómo ellos dan unas recomendaciones en cuanto a todos los nutrientes, todos los alimentos, recomendando proteína de alto valor biológico, recomendando disminuir el consumo de carnes rojas, tiene mayor cantidad de grasa, consumo de agua y, importante, la parte de la actividad física. Esta tabla me gusta mucho, eso puede servir mucho de guía para los estudiantes y en la consulta vemos cómo se pueden dar. Aquí vemos los nutrientes, vemos las recomendaciones, pero aquí más importante los alimentos, porque a veces nos olvidamos, sabemos cuál es la vitamina o cuál es el mineral, pero nos olvidamos de los nutrientes, y es muy importante poder dar unas recomendaciones claras y precisas, porque es que el niño no es un pequeño adulto, el niño es un grupo bien especial y que tenemos que darle todo el interés que se requiere. La parte de la nutrición y lactancia materna, sabemos todos los beneficios de la lactancia, sabemos cómo tiene unas características únicas, no cuesta nada, siempre está lista, nunca se daña, la composición que va a variar, todas las ventajas para el niño con sus nutrientes y todos los riesgos, el no darla y el poder utilizarla de manera exclusiva. Hay muchas controversias alrededor de algunos elementos. Se puede empezar la complementaria antes de los 6 meses, pero si el niño está bien, está creciendo bien, no tenemos por qué dejarla para antes y empezarlas a partir del 6º mes. Vemos esta tabla como, sin embargo, a pesar de todas las ventajas de la lactancia, cómo va disminuyendo la lactancia materna exclusiva, por la que tenemos que trabajar. Entonces, ya en la parte de la nutrición y lactante, vemos aquí cómo, dependiendo de la edad del niño, sus requerimientos van a cambiar los alimentos que le vamos a dar, y cuando empieza la complementaria, empiezan los problemas. Es muy importante saber que la complementaria ya es porque el niño requiere otra cantidad de nutrientes, tenemos que darlo y tenemos que avanzar, no nos podemos quedar, y muchos de los niños nos llegan a la consulta con bajo peso porque la mamá se quedó a los 8 o 9 meses, a los 10 meses con la lactancia materna exclusiva, sabiendo que ya hay una brecha nutricional importante y que el niño tiene que avanzar. En la etapa del niño preescolar, sabemos que es una fase de transición entre el crecimiento acelerado y ese periodo estable en que venía, ¿sí? En la etapa escolar vemos que es un crecimiento lento pero constante, donde hay que hacer cambios, donde hay que hacer ajustes,
y el niño se interesa más por el juego, hay una disminución del apetito, pero que tenemos que trabajar porque en estos primeros años es donde se establecen de manera definitiva los hábitos y es más difícil después de los 3, 4 años que el niño pueda adquirir unos hábitos que no tenía al principio. Esta pues no se ve allá, pero es bien importante, esas son las guías GABA para la alimentación en las diferentes etapas y ver cómo tenemos que dar los alimentos, tenemos que dar las cantidades, pero que los grupos de edad varían y que las cantidades también tienen que ser ajustadas a esto. ¿Y qué funciona realmente? Pude revisar este estudio, como les dije, es el único estudio de qué pasa con las intervenciones en los primeros 2000 días. Encontré este artículo donde mostraba, inicialmente se tomaron 7.771 revisiones para finalmente quedarse con los que eran full texto y habían sido revisados cuidadosamente, 60 artículos que daban las recomendaciones importantes en esta etapa del ciclo vital. Antes y durante el embarazo lo distribuí en 3 partes, el asesoramiento interactivo, no tanta consejería pasiva, sino más interactivo en sesiones individuales y grupales, educar en lactancia antes, durante y después del parto, el tamizaje nutricional básico para poder detectar anormalidades en este tamizaje, hablar y mirar qué pasa con esa valoración nutricional, hacer una encuesta dietaria. Es muy importante que tengamos el conocimiento sobre grupos, sobre porciones, sobre tamaño, para poder hacer una encuesta ideal por lo menos 3 días y poder hacer entonces la intervención. Suplementar los nutrientes que no se alcanzan a consumir con la dieta, también esas etapas especiales de embarazo y lactancia que hay unos nutrientes obligatorios. Las investigaciones y muchas evidencias actualizadas encontré sobre ese consumo de frutas y vegetales antes, durante y después del parto, identificar los grupos a riesgo, los grupos vulnerables, especial atención a mejorar toda la parte de los conocimientos en la brecha de la nutrición, en qué momento tenemos que ajustar, qué macro y micronutrientes tenemos que ajustar para que el niño no se nos vaya a quedar. Además se puedan vigilar el estado nutricional de esa madre y mirar cuáles son las alertas, cómo nos vamos a beneficiar de una buena valoración y que se pueda garantizar la seguridad alimentaria, apoyando el derecho a esa nutrición adecuada en la madre, dependiendo de los recursos, ¿sí? En la parte de la lactancia, educar al personal, a los estudiantes y personal auxiliar sobre esas curvas adecuadas, no quedarnos con la sola antropometría que tomamos, acordarnos que la antropometría actual es solo una foto de lo que trae el niño, pero hay que revisar aunque nos demoremos un poquito más y asesorar en la parte de alimentación, educar a las personas en sesiones periódicas. Hablaban mucho de los mensajes telefónicos, de texto y estas mensajería instantánea, también apoyar a las personas que trabajan, los profesionales y los pares. En lactancia materna tenía una evidencia importante. En la etapa preescolar, cómo poder educar en cuanto a la cantidad adecuada de nutrientes, la parte de la grasa que es esencial en esta etapa, educar a las madres con relación a esta parte de los nutrientes, y se hacía mucho énfasis en el trabajar la reducción de los azúcares simples y el acceso a las bebidas azucaradas, el horario en las comidas y no desplazar los nutrientes por dar lactancia materna exclusiva después de los 6 meses, empezar oportunamente la complementaria y poder educar en cuanto a cumplimiento de raciones, tamaño de porciones. La mayoría de los estudios que se evaluaba la parte de estrategia, se miraba al cuidador, a la persona, a los padres, pero trabajó más entornos sociales y la parte que podía ajustarse en cuanto a elementos. Por ejemplo, ya para terminar, dentro de esas recomendaciones que se daban, se hablaba mucho de las estrategias para disminuir la venta del consumo de bebidas azucaradas. Aumentar el precio del impuesto de las bebidas azucaradas funciona, incentivar la compra de frutas y verduras y ofrecer descuento en el precio de las bebidas bajas en calorías,
Se hablaba mucho del marketing en cuanto a publicidad de los alimentos saludables, funciona, es eficaz. Intervenir a las indígenas embarazadas mejora la parte de la duración de la lactancia antes, durante y después del parto, apoyar las leyes que exigen el derecho a descanso privado para amamantar y extraer la leche. Esto es muy importante porque a veces se quiere hacer pero no se dispone de esas herramientas. Poder seguir con se encontró que la publicidad con los personajes de los medios va a influenciar, va a incidir en las preferencias a las elecciones, apoyar en la parte de, por lo menos, la lactancia materna se hablaba de apoyar por lo menos durante 4 contactos para poder trabajar toda la parte de educación, suplementar, indiscutiblemente consideraban que si no se da con la dieta se puede suplementar la parte de los nutrientes para mejorar el crecimiento desde el niño pequeño hasta los 5 años y hablaban nuevamente de aumentar el consumo de vegetales en el hogar y en el sitio donde está el niño, aparte de la casa, en el colegio, esto exponiendo repetidamente al consumo de frutas y verduras y las intervenciones en cuanto a padres, a través de medios digitales, no tanta intervención pasiva, sino de forma interactiva, controlando la publicidad de productos energéticos, la parte de la semaforización de los alimentos, la parte de controlar la parte de estos alimentos ricos en carbohidratos, ricos en grasa y proporcionar la alternativa saludable. Entonces, eran más recomendaciones, muchas tenían una calidad metodológica importante, entonces vemos que sí hay unas estrategias que funcionan, pero tenemos que saberlo hacer oportuna y adecuadamente. Esta era la primera publicación que revisa las evidencias de cómo las intervenciones pueden ayudar a mejorar la nutrición en los primeros 2000 días, ¿sí? En ese camino que tiene el niño, y como digo aquí, no prepares el camino para el niño, prepara el niño para el camino, y Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta excelente presentación. Tenemos 2 preguntas del público. Doctora Adela, ¿cuál es su opinión de las mujeres que ya son vegetarianas e inician su gestación? Sí, esa pregunta nos llega a menudo al consultorio y ya ese niño pequeño, la mamá desde el principio quiere que el niño continúe. Es muy importante, como mostraba aquí, los grandes ya crecimos, hasta ahí llegamos, pero tiene que pensar ella en que está formando un nuevo ser, en que mucho de lo que ella consuma, y por eso me detuve un poquito en la parte del embarazo, va a depender esa alimentación del niño, va a depender cómo siga el crecimiento de este niño. Entonces, si la madre no podemos cambiar hábitos indiscutiblemente, si yo le digo a esa mamá que tiene que consumir proteína animal, no vuelve, ¿sí? Los hábitos hay que respetarlos, pero hay que decirle que tiene que hacer unos ajustes en algunos nutrientes que por eso se llaman nutrientes esenciales. El organismo no los puede sintetizar y frente a su ausencia se producen las enfermedades. Entonces, pueden seguir así, pero ella tiene que hacer una suplementación, especialmente de nutrientes como el calcio, que la digestibilidad y la utilización de ellos es muy baja en los productos vegetales, el hierro, el zinc y esa cantidad de fitatos de los vegetales y esa cantidad de fibra puede disminuir la utilización de muchos nutrientes. Entonces ella tiene que pensar, ya no en ella desafortunadamente, sino que debe pensar más en su bebé. Doc, ¿cuándo considerar en los niños el uso de suplementos multivitamínicos que son tan solicitados actualmente por los padres? Las guías americanas de dietética y la guía americana de pediatría dice la suplementación nutricional solo se debe dar cuando no se alcanza a consumir con la dieta diaria. ¿Sí? Entonces es muy importante, tenemos que partir de la mamá llega al consultorio, el niño no come nada, yo estoy aquí porque el niño no come nada y usted le hace la valoración nutricional y está súper bien. Entonces es muy importante, por eso yo mostraba cómo es esa velocidad de crecimiento en los primeros 3 años y que ya luego viene una disminución o una desaceleración del crecimiento. Tenemos que tener claro en qué punto de esa curva está el niño,
que tanto está comiendo, por eso yo insisto, persisto y no me resisto a decirle que es que tenemos que saber qué cantidad necesita el niño de alimentos y qué alimentos necesita para saber. Si usted sabe qué debe comer el niño y cuánto debe comer, cuando la mamá le informe esa encuesta, pues usted sabe, está mal, está regular, está bien o es puro cuento de la mamá. Entonces es muy importante mirar y valorar esa encuesta, por eso una consulta de nutrición pediátrica puede demorar más de 1 hora, un adulto lo sacan en 20 minutos. Entonces nos demoramos un poquito más, pero lo atendemos muy bien. Saber que la suplementación, y muchas madres, y aquí en la consulta lo vemos, solo llegan para que les dé el suplemento, ¿sí? Hay que valorar nutricionalmente de dónde arrancamos y mirar si lo necesita o no. Si me pregunta, habrá algunos que lo necesitan, habrá algunos que lo necesitan, pero todo depende del estado nutricional y lo que consuma, porque muchas veces se manda el suplemento y la mamá bien relajada, el niño no come sino el suplemento, porque es más fácil tomarse un suplemento que comerse una comida de 800 calorías, ¿sí? Se demora más y si es un melindroso, entonces más problemas para la empleada. Entonces es por eso importante ajustar y saber a quién se lo voy a dar, por qué se lo voy a dar y por cuánto tiempo, porque el otro que lo manda y la mamá cree que de por vida tiene que estar con el suplemento. Los invitamos a seguirnos en Instagram, @pediatria.univalle. En esta página daremos respuesta a las preguntas que no se han podido responder en vivo. Gracias. Muchísimas gracias. Dando continuidad a nuestro programa, invitamos al escenario al doctor Carlos Andrés